En la época antigua, hace miles de años, en la parte sur de la galaxia correspondiente al universo 21, un séquito de malignos hechiceros intergalácticos arribaron al planeta Konatsu, conocedores de la antigua leyenda del guardián protector del planeta y su encomienda por mantener la paz, absorbiendo toda energía maligna que amenazara con perturbarla. Vieron la oportunidad perfecta para cumplir sus deseos de liberar y poseer una criatura poderosa, la cual, bajo su dominio, les permitiera conquistar el universo. Tras un largo tiempo de encarecidos rituales, el guardián terminó por sucumbir, corrompiendo su esencia y convirtiéndose en una terrible criatura que llevaría por nombre Hildegard. Sediento de poder y sufrimiento, Hildegard comenzó la destrucción de Konatsu y la aniquilación de sus habitantes. Presos del terror, los conducianos encontraron refugio en la esperanza de las reliquias que sus dioses les concedieron como protección ante momentos de caos. Las dos ocarinas fueron concedidas a un par de hermanos, Minoshia y Tapión, este último el mayor, y la espada fue otorgada a un sacerdote, que es así como, enfrentando a Hildegard, Minoshia y Tapión entonarían una melodía divina que lo perturbaría, dejándolo indefenso ante el ataque del sacerdote, que, con la ayuda de su espada, terminaría por dividirlo en dos. Sin embargo, siendo consciente de su inminente derrota al nadie ser lo suficientemente fuerte para derrotarlo, decide evocar sus últimas energías en sellar cada parte de la criatura en el interior de los hermanos. De tal modo, la amenaza fue neutralizada. Ante el temor de persistir a los hechiceros malignos en sus oscuros deseos por dominar el universo a manos de Hildegard, previniendo su retorno, los Konatsuianos deciden también sellar al par de hermanos, ahora poseedores cada uno de una parte de Hildegard, en el interior de unas cajas musicales, mismas que serían arrojadas a distintas partes del extenso universo con el propósito de nunca volvieran a reencontrarse y unirse a ambas partes. Mucho tiempo después, Hoi, un miembro sobreviviente de los hechiceros malignos, encuentra la caja donde reside Minoshia y, tras asesinarlo, logra hacerse con una parte de Hildegard. El tiempo siguió su inevitable curso y, en sus múltiples viajes, el hechicero maligno descubre que, por relatos, existen unas poderosas reliquias llamadas las esferas del dragón, las cuales son capaces de conceder deseos. Intrigado por el mito y reconociendo que el poder de sus habilidades se ha degradado con los años y de poco le serviría encontrar la caja restante, puesto que sería incapaz de abrirla, decide investigar el origen de las esferas del dragón. Hoi arriba al planeta Ume, un lugar privado de toda forma de vida, salvo por la presencia de un viejo Namek, que decidió vivir en retiro y dedicar su existencia a la meditación. Hoi, tras cientos de años, recolecta las dos esferas del dragón, invoca al dragón y pide el deseo de obtener la caja restante. Tras cumplir el deseo, el dragón se retira y las esferas desaparecen, quedando inservibles por 370 años. Resignado, Hoi decide esperar el tiempo necesario para volver a utilizarlas y, así poder pedirle al dragón abriera la caja, pues sus poderes habían disminuido enormemente. Sin embargo, cierto día, al encontrar nuevamente una de las esferas, se percata del fracaso de su plan, puesto que, a juzgar por su apariencia y con base en el conocimiento de sus investigaciones, el Namek había muerto. Conocedor de diversos planetas que cuentan con la existencia de las esferas del dragón, Hoi se dirige con prontitud al más cercano. Es así como llega a la Tierra. No obstante, en sus constantes intentos por recolectar las esferas, se percata de un grupo de habitantes que las localiza con gran facilidad. Tras varios años de habitar en el planeta y presenciar diversos enfrentamientos, Hoi finalmente decide llevar a cabo su plan y, con engaños, convence a todos los amigos del guerrero Goku en pedirle a Shenlong abra la caja y libere así de su cautiverio al valiente guerrero Tapión. A pesar de los grandes esfuerzos realizados para detener el retorno de Hildegard, Hoi finalmente reúne ambas partes, y habiendo alcanzado su objetivo, termina por padecer ante él. Gracias al esfuerzo de todos, el legendario guerrero Son Goku logra destruir a Hildegard, conservando la paz en el universo. Sin embargo, la máquina del tiempo, invento de la doctora Bulma, sería nuevamente trascendental en una serie de sucesos alternos que conducen a una catástrofe universal.